Y damos inicio a otro capítulo de los reverentes RD. Ahora hay que aplaudir. Y ¿verdad, señores? Aplauso, Están flojos ustedes, aplauso. están flojos. Yo quisiera aprender a hablar así, que aplauso, y decía Ah, aplauso. aplauso, ánimo, 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 ánimo. No, porque anima más fácil, pero aplauso, Es que la soga hay que por la aplauso. ¿A quién tú oído diciendo aplauso, aplauso, aplauso? Ya está como que he oído a alguien diciendo que... Nadie dice ¿por qué sí, que será yo quiero así? aprender a decir eso, pero dímelo. A decirlo de quién. Ánimo. Sigamos. Señores, en el día de hoy tenemos un segmento que originalmente lo hacíamos, pero tenemos mucho que no lo hacemos, así que vamos a dejar a Esmeralda que nos presente ese segmento. La pregunta teológica. Ya, ¿Tú eres baby. Esmeralda? Ah, perdón. Sí, ella, Ay, pensé ella que quiere ser yo. iba a Yo sé que tú empezar quieres a ser yo, pero explicar y yo iba... tranquila. Pues déjala que Es una voz en explique. off que ella metió ahí, ¿verdad? Claro, y iba a poner el efecto. Dale. Entonces tiene que ser así, al final. porque Escúchame, eso un da más paréntesis para decir el disparate que voy a decir. Yo estaba viendo un programa y yo dije, pero nada más no somos nosotros que hablamos tonto disparate, porque un programa es importante. Y nosotros hablamos disparate. Ah. Nosotros hablamos cosas. Sí, bien Esmeralda. Nosotros hablamos nuestros Nosotros disparates. hablamos cosas que no le importan a nadie, Pero pero son son importantes. disparates. no es disparate por eso. Claro. Sí, Simplemente Esmeralda. tiene poca gente que le importa. Bueno, como muchos saben, en estos días, bueno, en este mes creo que fue verdad, aquí hubo un temblorcito de tierra. Ah, sí, verdad. Bueno, ha sucedido ya en muchas partes del mundo. De hecho, todavía en Turquía siguen Wow, mucho muertos. las réplicas. Pero, a propósito de eso, se hizo muy viral un video de un, ¿cómo se dice? De un un locutor. locutor. De un locutor, así como nosotros, ¿verdad? Un locutor, que en medio de la grabación en vivo, o algo así, ¿verdad? Sí, de la transmisión. Sí, de del la programa. transmisión. Él empezó a sentir el temblor y él empezó a decir... A ver, María Purísima. ese Aleluya, pecado, aleluya, santo, perdón, a arrepentirse, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Padre Nuestro más rápido empordó. Vamos El a- Padre Nuestro vamos a más ponerlo. rápido que yo he escuchado en mi vida ha sido ese. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque parece que él, antes de que se Ahora, termine. la fe le falló a él. ¿Por qué? Entonces, Porque él estaba muy bien orando y de repente decidió salir corriendo. Ahora aquí, No, ahora es aquí. que Tenemos ya que el salir. Vámonos. vámonos. Bueno, pero entonces, el punto de este video que la es fe sin obra es muerta. que muchas personas hablan sobre eso, de hecho utilizan versos bíblicos para amparar esta creencia, vamos a decirlo así, de que una persona puede vivir su vida apartado de Dios, ¿verdad? Y en el último momento, si se arrepiente, Como si fuera entonces se puede salvar. O sea, puede obtener la salvación. Tú puedes pasarte toda la vida atracando, matando, robando, haciendo Exacto. de Y todo. si en el último momento... Y te quedan 3 segundos y tú dices, Señor, De hecho, perdona todo eso mi yo- pecado, te entrego mi vida. Exacto. De hecho, eso yo lo he escuchado toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Que si eso sucede y en tu último momento ahí, de hecho, en la película Dios no se ha muerto, creo que la parte 1, lo vimos, profesor. del ateo, exacto. El profesor en su último minuto, llegaron los cristianos, le predicaron, él se arrepintió. Se arrepintió, Y ¿verdad? entendemos, sí, Yo pensé que claro. no se ha arrepentido. Sí, lo que pasa es que se murió como quiera y mucha gente no quería que él se muriera, pero se murió. Ajá, Entonces- El rubio. Sí, El el profesor, el ateo. Ah, bueno, en digo, esa qué primera pena. película. Entonces, la gente entiende, siempre ha entendido eso. Hay otras personas que creen que no, que eso no es así, porque es que como una persona, eso Que es es injusto, injusto. que se pasa toda su vida. Entonces, vamos ¿cómo es? A dar nuestras opiniones. Hay una de parábola eso. que se puede utilizar para eso. No sé si es correcto o no, pero vamos a escuchar primero la opinión de Israel. Bueno, miren. Esto tienes. Ay, me encanta la parábola que no me acuerdo cómo se llama. Esto tiene diferentes puntos que hay que tocar para entenderlo. Lo primero es que la salvación es de Dios, no de nosotros. Claro. Y nosotros somos salvos por gracia. De ahí vamos a comenzar a descartar el primer punto de si es justo o es injusto. Ninguno de nosotros, Eliezer, Pásale agua pásame ese, ese para que vaso baje con ese ca- agua. Que, que tiene trabancado. pásame ese, sí, el viejo, no importa. Como si el jarro. Pásame el jarro que te... Este jarro es de mi abuela. Es peor que yo esté aquí. El jarro de mi abuela. Mira, eso está como la copa mira, de la tengo una iglesia menta aquí. católica. Primero bebió M, después bebió y ahora bebió irra, guácala. Ah, así eran los discípulos en la cena, bebían... en Y un- cuando en eso un no había vaso. pate de dientes. No, se cepillaban con hoja de menta. Ay, Dios mío. Entonces, ¿dónde tú estabas? Ustedes saben que todavía estoy medio malo. Entonces, lo primero es
el punto de que la gente que dice que no es justo. Que no es justo que una gente se salve en el último minuto. No es justo que ninguno nos salvemos y a eso no vamos, porque todos somos pecadores. Sí. Es una gracia. Y todos Nadie se lo somos merece. salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, partiendo de ese punto, que sea justo o que no sea justo, realmente eso no nos corresponde a nosotros. Porque Dios podría decirte, y entonces... No es justo que yo te perdone no es tampoco. justo que yo te perdone. Y tú, Exacto. incluso después que te perdoné, tú sigues Tú haciendo. sigues pecando. Por lo menos él, después que lo perdoné, no va a hacer más nada malo. Porque lo va a matar. que ya lo morí. Entonces, partiendo de ahí, descartamos esa primera postura de que sea injusto. Eso no es injusto porque el dador de la gracia decide darlo. Me imagino que Lizel hoy va a hablar de la parábola Del jornalero. del jornalero, que a uno le paga una cantidad, a Sí. otro decir, Dios es el dueño de eso y él decide pagar Claro. aquí. A quien Ahora, quiera. vamos a la parte de si se salva o no. Lo primero es que nosotros tenemos un problema cuando leemos la Biblia. Y es que entendemos que la Biblia es 100% prescriptiva. Ve buscando ahí qué significa prescriptiva. Y no nos damos cuenta que también la Biblia es descriptiva. Voy a ir explicando descriptiva en lo que tú buscas Oh my God. prescriptiva. Descriptiva es cuando un texto describe ¡Oh! un evento en particular. ¿Lo encontraste ya? No, ¿La buscaste? estoy escuchándote a ti. Busca prescriptiva. Prescriptivo ya. ¿Qué prescribe? Es cuando... Ya, sí, Es sí. cuando... Ponlo en el amplio, Eliezer, déjalo ahí. Es cuando... Está como cuando uno decía en la escuela de que... El ¿qué significa? diccionario, Nacho. ¿Cómo es que se llama el diccionario? Larus, el pequeño No, Larus. no, ¿Qué un diccionario. Un El diccionario. Nacho era el libro. No, había un diccionario. El pequeño Larus, un diccionario súper pequeñito que Es así, tenía palabras. que todo lo verbo era acción y efecto de tal cosa. Acción de Exacto. efecto. Porque lo Sigue. que se hacía es que te hacía una referencia a otra cosa. Pero volvemos para que no se nos vaya el hilo. ¿Dónde era que estamos? En prescriptivo y Cuando descriptivo. nosotros leemos la Biblia, siempre vemos la Biblia como prescriptiva. Pero la Biblia también tiene gran parte de la Biblia como algo descriptivo. ¿A qué se refiere eso? Que simplemente te está describiendo lo que pasó o lo que se dijo, no necesariamente que sea algo prescriptivo. Lea qué es lo que es prescriptivo. Bueno, mija, aquí hay un regalo de definiciones. Dice aquí. Coge la más corta. Eso que estoy tratando. Resume. Te leo 3. Del verbo transitivo, ordenar o decidir la obligatoriedad de una cosa. Déjala ahí ya, con esa se entiende Ok. más que claro. Cuando nosotros leemos la Biblia, normalmente entendemos que todo el texto es prescriptivo, es decir, que nos está ordenando que hagamos cosas. Y no necesariamente, también el texto es descriptivo, es decir, nos está describiendo algo que pasó. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo salió de la cárcel donde lo estaba... lo estaba cuidando Alejandro, el carcelero, él dijo que el Señor le pague conforme a su males por todo lo que me hizo. Pobrecito Hay Alejandro. gente que utiliza ese Pablo se verso quillaba. para justificar que ellos pueden desearle mal a otra gente. Pero Jesús nos dijo de una manera muy explícita que ores porque el que te Por el hace que te mal, maldice. que bendiga al que te maldice. Es decir, esa parte sí es prescriptiva. Pero la de Pablo es descriptiva. La de Pablo Sí. simplemente es... Pablo está describiendo lo que él sentía humanamente y se lo está diciendo a uno de sus discípulos. Creo O que sea era que no Timoteo. no todo también lo que hicieron los discípulos o los personajes de la Biblia Nosotros lo podemos tenemos tomar que emularlo, como de que- que sí, porque ellos Claro. también hicieron muchas cosas Exacto. No, incorrectas. el mismo Pablo lo dice, Juan el que Ba- muchas veces le hizo cosas que no quería hacer y lo que quería hacer no lo hacía. No, y el mismo David, o sea, la historia de David en el Antiguo Testamento. Si eso tú haces es- todo lo que hizo David. si tú te llevas Por de eso, ejemplo, no, Juan porque el David... Bautista le dijo adúltero al rey Herodes y eso posteriormente le causó que lo mataran. Y hay mucha gente que, estos rabacucos que quiere le gusta tomarse- acusar y dice, no, nosotros estamos Ah, denunciando. verdad. No, el evangelio no Pero es para ir a denunciar, es esa- para anunciar. Exacto, esas partes son descriptivas, lo que te está diciendo lo que pasó. Anúnciate Exacto. con No es nosotros. prescriptiva. Para que tú te enteres, no para que tú lo expliques. Exactamente. Entonces, volviendo a nuestra pregunta teológica, cuando nosotros vemos los puntos de la salvación, nosotros muchas veces lo vemos como algo prescriptivo y realmente hay muchas cosas que son descriptivas, por lo que nosotros no podemos establecer a ciencia cierta cuál es el método de la salvación,
¿Por qué? Porque algunas veces dice, el que confiese con su boca Si que no Jesucristo es el confiesa. Señor, entonces lo mudo. Ujú. ¿Tú me entiendes? No, es su corazón. El que, Señor el que acepte al Señor y se bautice, y los que no se bautizan, que se mueren. ¿Tú me entiendes? Hay muchas cosas Sí. que cuando nosotros la vemos de una manera prescriptiva, entonces nos causa Claro. ruido y decimos, pero ¿y entonces? Claro. Pero cuando nosotros entendemos que la salvación es del Señor y que es Él el que tiene Él es el misericordia dueño de la de viña. quien quiere tener misericordia, pues entonces el panorama cambia un poco. Ahora, hay algo que sí es prescriptivo para la salvación, y es que tú te arrepientas de tus pecados. Eso debe tenerlo todo el que va a ser salvo. Todas las otras cosas, que si se bautiza, que si se congrega, que si esto, que si aquello, Que se que hizo se habló los en 3 meses lengua. del discipulado, que Exacto. si no lo hizo. Todas esas cosas son cosas que no es que estén mal, pero que no son parte de la salvación. No son necesarias. requisito. No son un requisito. Para entrar al exacto, reino de los para cielos. salvarte. Porque el ejemplo más claro es el ladrón de la En cruz, que ni siquiera dijo Te acepto la como mi oración Señor y Salvador. que te obligan a hacer. Inscribe mi nombre. Sino, Bueno, de una otra manera él se lo pidió. que por pero cierto, no, yo sí. nunca he hecho esa oración. Ay. Ah, ¿Tú nunca esa me has pedido oración. que inscriba tu nombre? No. Y- Tal y- vez en algún y momento no lo he hice, dicho, pero no me lo acuerdo. borre tampoco. No me acuerdo, la verdad. Tienen que pedirle a Dios que Yo lo le digo, escriba. si no, Señor, te- si lo borraste, anótalo otra vez. Esa oración cae dentro del mismo renglón. Hay gente que entiende que si tú no hiciste esa oración, es decir, Sí. hay gente que entiende que si tú un día dijiste, Señor, Hay gente que entiende. perdóname por mis pecados, yo quiero servirte de hoy en adelante. Perdóname mis Sí, pecados. varón, pero tienen que repetir. Ya. Es decir, yo lo único que dije fue eso. No, todavía tú no te has convertido. Porque tú tienes que decir, inscribe mi nombre en el libro de la Sí. vida. Sí, a mí me pasó así. Con No una lo persona. borres más. Repite. Perdona mis pecados. Perdón, Te entrego mi vida. Y a mí lo que me da es que si es una oración tan exacta, porque todo el mundo la hace diferente. Es decir, todo el mundo se inventa. Yo he oído Hace gente un orden diferente. decir cosas. Inscribe Ahora, mi lo nombre que en el nunca libro se de la vida. queda es inscribir mi nombre en el libro de la vida. Exacto. Ese No es lo el- borres más. Ay, Dios mío, yo no le dije que dijera eso de inscribe su nombre. Déjame llamarlo. Señor, Mira, en la oración que escribe el hicimos nombre. ahorita, no dijimos que inscribe tu nombre. Ahora, dile al Señor que inscribe el nombre, que no lo inscribieron. No lo he inscrito. Exacto. Entonces, son cosas que realmente... Ahora, vamos al tercer punto. Ya vimos ¿Cuántos dos. puntos son? Vimos dos. Vamos a Ah. dejarlo en 3, pero Ah, pueden ok. ser más. Vimos 2. El primero es que no es injusto que una gente se salve, aunque haya sido un delincuentazo, al minuto de morirse. ¿Por qué? Porque Dios perdonó su pecado, al igual que perdonó lo tuyo, que tú tampoco lo merecías. La Claro. Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Ujú. El segundo punto. ¿Cuál fue el segundo punto? Yo decía, ok, En la Biblia, de cómo La entendemos, interpretación. de cómo entendemos que funciona la salvación. Ujú. Como la Biblia no en todo lo que habla de Sí, salvación es definitivamente. prescriptiva, es decir, no es una orden, sino que simplemente describe un escenario, no podemos establecer un método preciso de que esto es lo que tú tienes que hacer para ser salvo, salvo el arrepentirse. Tanto así que el Señor mismo Jesús le decía a mucha gente, le cruzaba por el lado y lo miraba y decía, sígueme. Ya. Exacto. De hecho, el ladrón No, de la nada. cruz, claro, según lo que dijo el autor texto, del- en ningún momento dice, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. No dijo eso. Ni dijo, me arrepiento de todos mis pecados. Pero sí hubo un arrepentimiento. Sí, no, y en su mucha interior. gente- Porque él declaró Sí, su porque- culpabilidad. Y mucha Sí, gente sí. de las que Jesús Y Dios conoce sanaba su y hacía corazón. milagros, no, o sea, por lo menos la Biblia no menciona en ningún momento donde las personas se arrepentían de su pecado, pero cuando Jesús lo sanaba, Jesús le decía, Tu peca- "Ve, tu pecado te son eres perdonados". salvo, vete Sí, y no es verdad. peques más. Entonces, No, Porque y que el Dios corazón, conoce el corazón. el corazón, y ahí voy con el tercer punto. El tema es que Dios conoce el corazón. Tú puedes, al momento de morirte, hacer 70,000 oraciones de arrepentimiento. Y, no te Y si en tu arrepentido. corazón no hay un real Te arrepentimiento, jodiste. por más que tú repetiste con Benny Hinn, con Gigi Ávila, con todos los hombres más Gigi santos que Ávila tú te no- puedes Benny Hill imaginar. no se- ¿Cuál fue que se murió Gigi Ávila? Gigi Ávila. Con Luis Palau, Luis Palau. con quien tú quieras, que te puso a repetir la oración, si tú en tu corazón no realmente te arrepentiste de verdad, tú no te vas a salvar. Y no porque yo lo diga, Ahora. sino porque ese es el único requisito prescriptivo en la Biblia, es
que se arrepientan de su pecado. Ahora, Claro, cuando comenzamos a vivir, si no nos morimos, ya hay otras cosas que vamos haciendo en pro de la salvación. Pero para ser perdonado, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que nosotros necesitamos para salvarnos es ser perdonado. claro. ¿Y cómo Dios te perdona? Cuando tú te arrepientes. Exacto. Y yo creo que ahí, mira, en ese tercer punto, yo creo que está la clave. Porque, citando un poquito del video, que es verdad, donde surge la pregunta, yo creo que más que arrepentimiento, eso era miedo. Sí, claro. Eso era, me voy a morir, ¿qué va a pasar conmigo? Como que pánico, exacto, de no saber, o sea, tener en su corazón y en su mente claro, ¿verdad? La verdad Miedo de a la morir. Biblia, de que hay algo después de la muerte y todo eso, y incluso el mismo miedo a morir, como tú dices. Pero creo que también el tema del temor, verse en la situación de que, cónchale, llegó mi momento y realmente hay un arrepentimiento porque tú, como dice la gente, cuando estoy en el último momento me pasa como es, que le pasa la vida en entera un minuto. en un minuto y entonces realmente tú te estás arrepintiendo de todo lo que hiciste y en tu corazón desearías haber hecho las cosas diferentes o simplemente tú estás buscando un interés, por así decirlo, que Exacto. es morirte y tener tu paso seguro. Eso lo determina Dios. ahí Exacto. mismo, Exactamente. no Nosotros no podemos establecer ni sí ni no, pero sí podemos decir que si esa persona realmente se arrepintió, esa gente va a ser salva. Ahora yo te voy a poner otro punto. Y en el caso al revés. ¿Cuál? En el caso de que un cristiano haya vivido toda su vida consagrado Y venga ahí, ahí. y viene una sierva para el pueblo. Esa es una segunda, No, esa es una segunda pregunta. Bien, Lola. espérate. para ponértelo más fácil, viene Pero con déjame un pique terminar la con un idea. vecino. ¿Cuántos Sí, minutos exacto. llevamos? Porque quizá lo que tú estás diciendo, quizás sea algo más premeditado, 16. pero algo de un momento, que es Exacto. un instante también. Bien. Viene- Vamos a dejar esa pregunta para otro video. Vamos a hacer otro video con esa pregunta. Porque se va a extender demasiado. Y es bueno que cerremos Bueno, con esta. bueno. Porque ya esa es otra pregunta relacionada porque- con la salvación, sí. pero es otra pregunta. Exacto, pero yo digo en el caso Bueno. contrario, de que sea entonces un cristiano Pues vamos a ver que en el le segundo toque video. morir Si y le- en ese momento está en pecado. Si ¿Qué le pasa? interesa, Ay, si le hombre. interesa esta Ay, pregunta hombre, que Meralda está José. haciendo, Está fuerte. suscríbase, Y dele que like, 30 años sirviendo de comparta, para que usted vea cuando subamos este otro video con esta otra pregunta que Meralda está haciendo, que lo vamos a grabar ahora mismo, pero Muy no lo vamos a fuerte. subir de una vez, para que usted lo vea y deje su Pero opinión. antes de cerrar con ese tema, ya que yo quería decir algo, también está el punto de que hay muchas personas que dicen, yo me convierto cuando me esté muriendo, o cuando yo esté viejo, Exacto. o cuando si estoy... Pero no todo el mundo tiene la oportunidad ni siquiera de darse cuenta que se murió. Exacto. Porque Exacto, Dios te se libre, muere de tú una tienes vez. un accidente, te da un infarto. O una durmiendo, cosa, como mucha gente. muchas cosas que te pueden pasar y tú no necesariamente vas a tener el tiempo de despedirte de tu familia, de pedirle perdón a alguien o de pedirle perdón a Dios, de arrepentirte por tus pecados. Ok. Ya, eso era. Es así. Ya ustedes Ya usted sabe, si usted no se arrepintió de sinceridad, de sincero corazón, usted no va a ser No salvo. va Usted aparte. perdió. Porque Usted perdió, usted necesita perdió, ser perdió, perdonado. se quedó. Ahora, si usted ve una gente que ha pasado su vida entera siendo un delincuente y esa persona se arrepintió con un Dios le dio sincero esa arrepentimiento, oportunidad. pues entonces esa persona va a ser salvo. No significa que porque una gente haga una oración antes de morir se va a ser salvo, no. Esa oración no significa nada. Lo que importa es que en su corazón haya un verdadero Decora, arrepentimiento. paz con 2 dedos. Así que nos vemos en un próximo capítulo Ya sabes. de Los Reverentes. 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 Right there.